Ahora vamos a dar la bienvenida a la siguiente autoridad que tenemos como invitado especial en nuestro contacto online. Él es el Procurador General del Estado, el doctor José María Cabrera. ¿Cómo está, doctor Cabrera? Bienvenido a Empezar de Nuevo nuevamente. Buenas noches y agradecer a través de su prestigioso programa y Bolivia TV a todos mis compatriotas en todos los confines de nuestro territorio nacional, a sus órdenes para informar a todos los bolivianos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros para informar a la población. Hace un tiempo atrás, la Procuraduría General del Estado ha instado al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse sobre el respaldo a través de un like a un mensaje sedicioso de Evo Morales a través de su cuenta de Twitter. Esto fue el pasado 28 de julio. Coméntenos acerca de esta carta que han enviado al respecto de este tema a la CIDH y la respuesta que han obtenido. Una aclaración. Esta es la segunda nota oficial. En la fecha que usted indica, se envió en representación de Bolivia, porque el artículo 229 de nuestra Constitución establece que la Procuraduría General del Estado es la encargada de defender a Bolivia ante todos los organismos internacionales de derechos humanos, y es de conocimiento público de que la cuenta institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio un me gusta, un me encanta a uno de los Twitter sediciosos y que llaman a la convulsión y la inestabilidad por parte del expresidente prófugo en la Argentina, y este organismo internacional, prohibido por el derecho internacional de parcializarse, de ejercer alguna opinión o militancia política en cualquiera de los países miembros de la OEA, como en este caso Bolivia, emite un me encanta. De manera inmediata, la Procuraduría General del Estado emite una nota oficial de reclamo en representación del Estado boliviano ante el secretario ejecutivo de la CIDH. Al día siguiente, la CIDH aclara de que de manera ambivalente no habría sido emitido ese Twitter, pero ante la eventualidad, dice, de que se hubiera cometido fue un desliz, ¿no?, minimizando el suceso. Ante esa situación hemos enviado una segunda nota oficial, ya no al secretario ejecutivo Pablo Abrao de la CIDH, sino ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Joel Hernández. De manera que él, como máxima autoridad y representante legal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aclare la posición institucional de este organismo internacional, y caso contrario, si va a deslindar responsabilidad institucional, entonces que se identifique claramente al funcionario que habría cometido esa terrible intromisión en asuntos políticos internos de un Estado soberano de la Organización de Estados Americanos como es Bolivia. Ahora, señor Procurador, este like que puso al comentario la CIDH, ¿ha sido accidental? ¿Ha sido intencional? ¿Cuál es la lectura que usted da al respecto? Eso tiene que aclararlo la propia CIDH. Los convenios internacionales constitutivos de este organismo internacional establecen que ningún organismo internacional, mal podría la OEA, la ONU, cualquier organismo internacional, parcializarse o intervenir dentro de las posiciones políticas, militantes o de activismo. Más por el contrario, la CIDH, como organismo encargado de velar por la promoción y vigencia de los derechos humanos en el hemisferio americano, tiene el mandato de actuar con absoluta objetividad, imparcialidad y neutralidad. Distinto fuera si fuera un organismo privado, si fuera una ONG que tiene el derecho de emitir pronunciamientos y posicionamientos políticos. La CIDH tiene la obligación de mantener absoluta imparcialidad en asuntos políticos, de manera que es una intromisión inaceptable. Y en la primera nota oficial ratificada por la Procuraduría General del Estado se ha exigido una disculpa pública al pueblo de Bolivia por un atentado a su soberanía. Somos una nación libre, independiente y soberana. Y es muy importante que todos los bolivianos estemos presentes que nuestra democracia, nuestro sistema democrático, la paz y tranquilidad del pueblo boliviano está atravesando un momento de ataque. Tanto desde el interior, lo vemos por los bloqueos tremendos, los actos de terrorismo, de bloqueo de oxígeno en las carreteras, como también desde el extranjero. Y precisamente activistas políticos, militantes, se han incrustado en organismos internacionales que deben cumplir un rol tan respetable como la CIDH
para ejercer ataques políticos en contra de la recuperación del sistema democrático boliviano. No, nadie nos va a decir desde el extranjero qué es lo que ha sucedido en nuestro país. Los bolivianos tenemos por demás la suficiente inteligencia para juzgar por nosotros mismos cuál es la realidad democrática y de situación social y política que vive Bolivia. En ese sentido, la Procuraduría General del Estado, cumpliendo, reitero, con su rol constitucional que le establece el artículo 229 de defender los más altos intereses de Bolivia, entre ellos, sin duda alguna, el sistema democrático, la supremacía constitucional, la soberanía del pueblo y la vigencia de los derechos humanos, está defendiendo a Bolivia para que se cumpla con el mandato de no intromisión en asuntos internos por parte de organismos que deberían velar por el respeto pleno de los derechos humanos. Esto es muy importante también aclarar. Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda, son universales y son para todos. Y querer instrumentalizarlos, utilizarlos como un pretexto para hacer política, no está permitido por el derecho internacional, por la Convención de Derechos Humanos de la OEA, y la Procuraduría General del Estado va a hacer prevalecer ese derecho de todos los bolivianos. Además que hay que tener en cuenta que la CIDH es una institución que representa también la democracia en todo el mundo. Podría ser un error tanto administrativo como personal o también político, algo que llama mucho la atención, el poner un like a un comentario sedicioso de Evo Morales, que últimamente ha tenido solamente comentarios hacia su cuenta de Twitter y no ha tenido tampoco ninguna sanción en el tema político, en su asilo político que él tiene en Argentina. Así es, hemos sido testigos que, amparado por el actual gobierno en funciones en la Argentina, se está también irrespetando todos los convenios con relación a los asilados políticos. Aquel país que cobija a un asilado con el estatus de asilo político tiene la obligación de impedirle que despliegue actos de desestabilización, de sedición respecto de su propio país. No se puede, sobre pretexto de la libertad de expresión, permitir solibertar actos que causan zozobra, que causan dolor y que ahora tienen convulsionado a nuestro país. Con relación a la aclaración sobre si fue un desliz o un error, le corresponde al presidente, ya no al secretario ejecutivo, sino al presidente de la CDH de nacionalidad mexicana, el embajador Joel Hernández, identificar la persona responsable de haber emitido ese me encanta en el Twitter oficial de un organismo internacional como es la CIDH. Mientras tanto, la Procuraduría General del Estado, en representación de Bolivia, va a continuar con sus acciones para exigir una retractación pública y una disculpa al pueblo de Bolivia. Así es, y bueno, ahora también, doctor Cabrera, queremos destacar el trabajo de la Procuraduría General del Estado en estas jornadas donde lamentablemente tenemos conflictos sociales, estamos rumbo a las elecciones generales y estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo se está defendiendo en cuanto a las instituciones? ¿Cómo se está procesando a la gente que ha cometido irregularidades en anteriores gestiones, tanto en el movimiento socialismo? Y si los procesos avanzan en este momento político y de mucha tensión. La Procuraduría General del Estado tiene una amplia cartera de juicios, de acciones, de investigaciones para procurar siempre la defensa de los más altos intereses de Bolivia, del Estado boliviano y de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Podemos mencionarle, y nos faltaría el tiempo para referirnos a muchos de ellos, referirme tal vez a los juicios por fraude electoral. Es muy importante el avance del fraude electoral, así como existen corrientes políticas que niegan la existencia del holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados negacionistas del holocausto. También ahora tenemos negacionistas del fraude electoral del 20 de octubre del 2019. Tienen ahora la desfachatez, sobre todo desde el extranjero, de pretender negar, de pretender tapar el sol con un dedo. Los bolivianos sabemos que hubo un mega fraude electoral, todos somos testigos, incluso en primera persona, hemos visto delante de nuestros ojos cómo han querido burlar el voto de los bolivianos y las bolivianas. En ese sentido hemos exhortado y finalmente hemos conseguido desde la Procuraduría General del Estado que el Tribunal Supremo Electoral y los 9 tribunales departamentales electorales
cumplan con el mandato del artículo 14 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, de apersonarse y gestionar también las actuaciones para que este juicio no quede paralizado, no quede en la impunidad. En el tiempo más breve posible, la justicia boliviana, en base a las pruebas que están ya en el gabinete de los jueces, emitan un veredicto absolviendo a aquellos que demuestren no haber tenido ninguna intervención y culpabilidad, y de igual manera emitan una condena para aquellas personas que hubiesen perpetrado, autoridades y exautoridades, el delito de fraude electoral y todos aquellos que están investigados. ¿Qué se espera en los próximos meses con relación al trabajo de la Procuraduría y los objetivos que tienen ustedes? Tenemos todas las líneas de acción en los diferentes casos que le indicaba. También podemos mencionar la solicitud que hemos hecho la semana anterior, días atrás, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al máximo tribunal de todo el continente americano en materia de derechos humanos, de manera que se desmantele el primer fraude, porque el fraude electoral del 20 de octubre del 2019 fue un segundo fraude. Un primer fraude fue un fraude judicial. En el año 2017, el anterior Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de una sentencia oprobiosa, la 084/17, estableció un absurdo e inexistente derecho humano a la reelección indefinida del entonces presidente y vicepresidente. Y en base a ello, incumplieron un mandato expreso del pueblo de Bolivia, que en el 21 de febrero del 2016, en un referéndum, dijo no a la modificación de la Constitución que establece un límite a una sola reelección continuada. Ese fue el primer fraude electoral y que aún subsiste porque esta sentencia constitucional vergonzosa está vigente. De manera que se ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realice una nueva interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue el que malinterpretó el anterior Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano. Confiamos que luego de las tramitaciones de ley, pronto la Corte Interamericana desmantele ese primer fraude, el fraude judicial, a través del cual se burló la voluntad expresa emitida por el pueblo de Bolivia en el referéndum del 21F. Le agradecemos, doctor Cabrera, por esta importante información que ha brindado a través de Bolivia TV acerca del importante trabajo que realiza la Procuraduría General del Estado. Finalmente, su mensaje a la población boliviana en estos momentos de pandemia, donde también se están viviendo estos conflictos en el país que están afectando a muchas familias, y sobre todo a esos pacientes en los hospitales que están a punto de perder la vida por falta de oxígeno. Le agradezco mucho nuevamente la oportunidad de informar a mi pueblo, a los bolivianos, y también mencionar que ahora tenemos una Procuraduría General del Estado que cumple con eso su rol constitucional, con independencia, puesto que constitucionalmente no integra al órgano ejecutivo, que solamente lo conforman presidente, vicepresidente y gabinete ministerial, y con absoluta transparencia, cumpliendo con la misión de defender a Bolivia con relación a sus más altos intereses. El anterior gobierno tenía arrinconada, invisibilizada a esta noble institución. Con la recuperación de nuestra democracia, también estamos recuperando nuestras instituciones constitucionales y desde la Procuraduría General vamos a cumplir con el papel de defensa de Bolivia. Y finalmente, enviar un mensaje de esperanza, de aliento a todos los bolivianos y bolivianas. Este duro ataque a nuestra democracia desde el interior a través de los bloqueos y desde el exterior también va a ser superado, va a ser vencido por la perseverancia, por la fe y por la lucha pacífica y democrática de todos los bolivianos. Un mensaje de aliento a todos aquellos bolivianos, a todas aquellas personas que están tan necesitadas del oxígeno, que no pueden en estos momentos trasladarse de manera expedita por las vías carreteras de nuestro país. Exhortamos y hacemos un llamado ferviente para que todos los bolivianos se pongan la mano en el pecho y no contribuyan a la muerte de compatriotas bolivianos ni de cualquier otra persona. La esperanza, la vida debe prevalecer y nuestra democracia debe triunfar, siempre defendiendo la vida primero y antes que todo. Muchas gracias, doctor Cabrera. Éxitos en su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.